Muy bien, pues Antonio me ha hecho un resumen de lo que voy a decir al final de la predicación en su oración. Y van por ahí los tiros, ¿no? Estamos con los últimos capítulos de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vale, este ruidillo travieso, espero que no nos despiste mucho. Y en estos últimos capítulos de la segunda carta a los Corintios es una defensa de Pablo ante los ataques de los falsos maestros que se han introducido en la iglesia de Corinto, ¿no? Y Pablo le escribe a los corintios y les advierte del daño que están haciendo estos falsos maestros. Así que, de esta defensa, de ese contraste entre Pablo y esos falsos maestros, pues hay unas características que podemos evitar y otras que podemos imitar, ¿no? El capítulo 10, ¿no? En el capítulo 10 empezábamos pues, estudiando desde el versículo 1 y ahí vimos la primera de las cualidades, que era la compasión. Así que Pablo trata primeramente a estos falsos apóstoles con mansedumbre y con ternura, ¿no? Unas características que vimos que imitaba del propio Señor Jesucristo. Estos falsos maestros lo que necesitan es ver la realidad, arrepentirse, convertirse de una manera genuina. Y Pablo empieza por ahí, ¿no? Con palabras amables, con palabras tiernas. De alguna manera le está demostrando y dando una segunda oportunidad. Pero, como Pablo sabe que quizás no se arrepienta, pasa al versículo 2 y les dice que va a ser valiente para confrontarlos, ¿no? Esa es la segunda cualidad que vimos. La iglesia de Corinto se está dividiendo entre aquellos que se están alejando del verdadero evangelio, siguiendo a estos falsos maestros, y aquellos que permanecen en la verdad, ¿no? Así que hay mucho en juego. Pablo es consciente que hay mucho en juego. Él ve mucho más allá que estos ingenuos e inmaduros corintios, porque era una iglesia, como sabemos, muy inmadura. Y como Pablo está viendo todo esto, pues está diciendo, hay una lucha espiritual fuerte detrás del escenario y esa batalla no se puede librar de cualquier forma, ¿no? Entonces cuando les dice que él va a usar unas armas, que son unas armas espirituales, y que son muy diferentes a las armas que los falsos maestros están usando, que son unas armas carnales, ¿no? Así que el último día vimos un contraste entre las armas espirituales y las armas carnales, algo que vimos en los versículos del 3 al 5. Todo tiene que ver con ideologías, ¿no? Con sistemas de pensamiento que van en contra de la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Y Pablo está dispuesto a defender la verdad. Así que no es una lucha sencilla. Estos pensamientos e ideologías vimos que él les pone una palabra y la palabra es fortaleza, ¿no? Son fuertes. Hay unos sistemas fuertes, ¿no? Y con estos sistemas fuertes, algunos creyentes corintios pues han sido cautivados, ¿no? Porque a los corintios les gustaba escuchar muchas cosas nuevas, ¿no? Innovadoras. Y esas cosas innovadoras pues no era lo que Pablo le había enseñado desde el principio. Entonces, ¿qué armas carnales empleaban estos falsos maestros? Pues su lenguaje sofisticado, el dominio de la retórica, ¿no? De la forma de hablar. Eso deslumbraba fácilmente a los corintios, ¿no? Era uno de los puntos fuertes de estos falsos maestros y algo que la antigua Grecia pues tenía mucho valor, ¿no? Así que Pablo, que lo ve desde lejos, tiene que decirle a los corintios, a ver cómo le abro el ojo yo a estos corintios, ¿no? Pablo los va a desenmascarar y nos va a descubrir cuáles son sus verdaderas motivaciones, lo que hay en sus corazones. Y ya nos deja algunas pinceladas, ¿no? Estos falsos maestros lo que quieren ser es admirados, alabados, reconocidos. Y dice Pablo, esto no tiene nada que ver con el Evangelio, ¿no? Las armas que Pablo se iba a usar tienen que ver con ese dejar a Dios actuar con una actitud humilde,
con un uso continuo de la oración, en dependencia del Espíritu Santo, pero siempre Pablo, siempre una y otra vez recurre a la verdad de la palabra de Dios. Ese es su punto central, ¿no? Ahí fue donde nos quedamos el último día, así que hemos visto 3 de las características que puede tener un discípulo fiel. Hoy vamos con la 4ª. Vamos a verla en los versículos que van del 6 al 8, pero sí me gustaría leer desde el principio. 2 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 8. Permitidme que lo lea en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy demasiado tímido en persona y valiente, solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora, para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo aquel que siga en desobediencia. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo, tanto como ellos. Y pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. El versículo 6 complementa la enseñanza que vimos en versículo 2. La amabilidad, la ternura y la misericordia hacia aquellos que dan la espalda a Dios, no está reñida con la valentía de confrontar hacia aquellos que tratan de enmarañar la verdad de Dios. Y creo que esta palabra, enmarañar, puede apropiarse adecuadamente a lo que hacían estos falsos maestros, con la auténtica verdad de Dios. ¿Por qué? Porque usaban el lenguaje bíblico en beneficio personal y lo que estaban provocando era una confusión entre los corintios. Así que esto hizo que una gran cantidad de corintios empezara a dudar de la autenticidad del ministerio de Pablo. Así que Pablo tiene que ser valiente para confrontarlos, como hemos visto, Pues era capaz de ver sus mentiras, sus ataques y sus malas intenciones. Pero los corintios no lo estaban viendo. Y como Pablo se está dando cuenta de que los corintios no están viendo lo que estos superapóstoles, como ellos se denominaban, están haciendo, que lo están manipulando, le tiene que decir la manera de darse cuenta de sus engaños. ¿Cómo lo hace? Pues el versículo 7, la segunda parte, dice: los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros también pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Hace 2 viernes nos visitó una pareja y ¿qué dijo? Somos discípulos de Cristo. Hemos dejado todo para evangelizar por todo el mundo. No como el 99% de los que se denominan creyentes que se quedan en su casa viendo la tele. Bueno, a estos falsos maestros de nuestro texto se les llenaba la boca diciendo exactamente lo mismo, sin demostrar lo que sus palabras estaban declarando. Y yo digo que en el momento en el que para brillar tú mismo tienes que menospreciar a los demás, se te tiene que encender una luz roja, porque nos tiene que advertir que la persona que tenemos de frente o bien está desenfocada, que también puede ser, o viene para hacer daño, una de dos.
Así que la primera reflexión práctica para nosotros hoy es una pregunta de aplicación personal. Somos de aquellos que, para resaltar nuestras virtudes, necesitamos señalar los defectos o las debilidades de los demás. Pablo va al grano y le dice a los corintios: no os deslumbréis por sus palabras, fijaos en otras cosas, en sus actos. Por eso la traducción y el versículo 7 comienza diciendo, en Nueva Traducción Viviente: fíjense en los hechos evidentes. Me gusta mucho más esa traducción que Reina Valera, porque Reina Valera dice: miráis las cosas según la apariencia. Y también viene a decir lo mismo, pero se entiende mucho mejor en esta versión, ¿no? Fíjense en los hechos evidentes. Apunta mejor a la idea original, ¿no? Y nos lo aclara mucho mejor. Pablo, que sabía de sus palabrerías, de que era fácil dejarse influenciar por estas palabrerías de los falsos maestros, cuando solo presta uno de tus oídos para escuchar, les dice a los corintios: fijaos en los hechos evidentes. Así que nos da una pista Pablo para distinguir entre aquellos falsos maestros de los verdaderos. Pablo les dice a los corintios: fijaos con objetividad en los resultados de sus acciones, en lo que provocan, en lo que cuando hablan se genera alrededor de sus palabras, en aquello que persiguen, porque si os fijáis, corintios, únicamente en sus palabras, vais a ser fácilmente seducidos y engañados. Así que creo que la segunda aplicación práctica la tenemos aquí, ¿no? Todos tenemos buenas intenciones, buenas palabras, pero a veces las intenciones y las palabras no son suficientes, ¿no? A veces nuestras acciones hablan mucho más alto que nuestras palabras, y por eso hay que tener unos ojos bien abiertos para no dejarse engañar por lo que las personas también te dicen y te prometen. Lo que cuenta es luego lo que hacen. ¿Conocéis ese dicho? Más vale un gramo de hacer que un kilo de decir. Y eso mismo también pueden decir los demás de nosotros, que esto no es para otros, siempre la palabra de Dios es para nosotros mismos, ¿no? Depende de lo que haya en nuestros corazones, de lo que rebose en nuestros corazones, nuestras palabras, pues pueden ir en consonancia con lo que hacemos, o bien puede haber una discrepancia entre nuestras palabras, que pueden sonar huecas, con lo que hacemos, que a lo mejor luego hacemos otras cosas, ¿no? En el contexto de falsos maestros, Jesús también dijo lo siguiente, Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Eso dijo Jesús hablando de aquellos que decían ser una cosa, pero en sus corazones estaban demostrando otra bien distinta, ¿no? Y refiriéndose a ese mismo grupo, pues el reproche que el Señor le hace, le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. El Señor dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que creo que somos llamados a ser consecuentes con lo que decimos, con cómo lo decimos y con lo que hacemos, evidentemente, ¿no? Tiene que haber una consonancia entre estas tres cosas, porque con estas tres cosas podemos bien edificar o podemos pecar, ¿no? Por eso uno de los aspectos en que podemos ser de edificación es con lo que decimos. Y al contrario también, ¿no? Podemos destruir con lo que decimos. Y bajo mi punto de vista creo que necesitamos, pues, de una sensibilidad y una conexión espiritual profunda para poder edificar con nuestra lengua. De igual forma que sabemos que de un árbol bueno podemos cosechar frutos buenos y viceversa, ocurre lo mismo con nuestras palabras y con nuestras acciones. Si estamos llenos de Cristo, evidentemente hablaremos de Cristo, de su palabra, y el fruto de nuestras acciones será, pues, reflejar el fruto del Espíritu. Eso vemos que se ve, pues, en las relaciones con los demás. Hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, dominio propio, etc., ¿no? En cambio, puede pasar
Pues que nuestras palabras hablen de Cristo, pero nuestras acciones estén generando obras de la carne, tales como envidias, pesadumbres, ira, maldad, discordias, divisiones, ambiciones egoístas, etc. Un pequeño listado de lo que Gálatas 5 del 19 al 21 nos describe como las obras de la carne, ¿no? Así que, por mucho que hablemos de Cristo, los hechos evidentes u objetivos que nos está recordando Pablo aquí en versículo 7 pueden ir en consonancia o nos pueden decir otra cosa. Y esa es la reflexión a la que Pablo quiere llevar a los corintios. Sabe que son débiles en la fe, que son inmaduros. Así que los lleva a pensar y a que comparen cuáles han sido los resultados de haber tenido entre ellos a Pablo y cuáles han sido los resultados de tener entre ellos a estos falsos maestros. La semana pasada Pedro nos lo predicó, ¿no? Con el título ese de mentir con la verdad, podemos hacer un uso incorrecto de las escrituras, ¿no? Se pueden coger textos, se pueden manipular a quienes te escuchan y a veces es difícil darse cuenta de la maldad que hay detrás de las palabras, ¿no? Porque no dejan de ser palabras bíblicas. Así que pienso que lo que no se puede manipular es el resultado de tus acciones, ¿no? Tu carácter y lo que crees, tarde o temprano, se manifiesta de alguna forma. Y yo me acordaba de cómo hace unos años una persona nos dijo una cosa, otra persona nos dijo otra, esa persona ya no está aquí en España, y no sabemos muy bien lo que fue diciendo, pero el caso es que se enmarañó la conversación de tal forma que esas distancias evidentes que había entre dos grupos se hicieron más grandes. ¿Por qué? Porque unos creyeron a uno, otros creyeron a otro. Estas palabras generaron un mal ambiente entre aquellos que decidieron creer a uno y creer a otro. Y todos sabemos el resultado, y no me gustaría ser más explícito, pero el resultado es Gálatas 5:20. Contienda, mal ambiente, divisiones, etc. Creo que no hace falta dar más detalles, ¿no? No se trata tanto, creo yo, de pillarlo en una herejía, ya que esta gente pues usa técnicamente una jerga evangélica muy correcta, ¿no? Y a veces puedes escucharlo hablar en público y puede ser que no digan nada reprochable, pero pienso que hay que fijarse en algo más, ¿no? ¿En dónde ponen énfasis al hablar? En lo que quieren conseguir. Eso, si lo tienes en cuenta, lo puedes ver, ¿no? Y luego también, cuando hablan, ¿en qué se genera, ¿no? En las personas que escuchan. Recordemos lo que Pablo le reprocha a los corintios en su primera carta. Les dice en 1 Corintios 1:12, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, y dicen los últimos, y yo de Cristo. Y cuando algunos decían astutamente eso de yo soy de Cristo, estaban afirmando tener una conexión y una devoción especial por ser discípulo de Cristo. Se aprovechan de la inmadurez de los corintios, que tendían a entronizar a los líderes, para hacer pequeños grupos y para poner a uno en contra de otro. Y cuando Pablo está escribiendo en su primera carta a los corintios, ya sabe de la labor de estos falsos maestros, ¿no? Que presumían de tener un conocimiento especial y más elevado que el que Pablo le había transmitido desde el principio. Y al final, pues todos tendían a seguir a líderes con los que mejor se identificaban. Había incluso quienes, y Pablo lo había escuchado y por eso lo escribe, dice, hay quienes se atreven a decir que ya lo saben todo. ¿Dónde tenemos eso? En 1 Corintios 8, del 1 al 3, recordamos. Dice, ahora con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo,
Mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la Iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Pablo les declara a los corintios que lo que cuenta para Dios no es tanto lo que conoces, lo que sabes, sino si ese conocimiento te está llevando a edificar a tus hermanos. La Reina Valera es más directa y traduce ese versículo 2 que hemos leído, imagino que te sonará, dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y apunta y advierte seriamente hacia aquellos que tienen motivaciones encubiertas a la hora de adquirir conocimiento en la palabra. Y es que no hay nada de malo, al contrario, en estudiar la palabra, todo lo contrario. Pero si esa motivación encubierta es para llevarte tú la gloria, tarde o temprano eso va a hacer daño a tu alrededor. En nuestro caso, estos falsos maestros, con su jerga cristiana sofisticada, le están diciendo a los corintios: yo soy de Cristo, el Señor me ha hablado a mí. También nos lo dijeron aquí el viernes, hace 2 viernes. El Señor me ha dicho. Y le están diciendo a los corintios que es que pertenecemos a una élite especial. Jesucristo mismo nos ha comisionado, me ha hablado. Así que tenemos una mayor autoridad, conocemos mejor a Cristo. Pero todo eso lo estaban diciendo sin más base que sus propias afirmaciones. Recordemos su objetivo, ya hemos hablado alguna vez de ellos. Estos falsos maestros tienen el objetivo de arrastrar a los corintios fuera de la congregación hacia otros grupos, inflar sus credenciales, disminuir, por tanto, las de Pablo. Si las de ellos se inflaban, las de Pablo disminuían, por tanto, disminuía su autoridad, los ponían en su contra y lo arrastraban hacia ellos. Así que, volviendo a nuestro texto, Pablo le responde tanto a los corintios como a los falsos maestros con el mismo argumento que el que ellos han usado. Yo soy discípulo de Cristo, y dice Pablo, pues nosotros pertenecemos a Cristo tanto como a vosotros. Ya está. Así le respondió también Pedro, ¿no? Desde internet hace 2 viernes. Somos discípulos de Cristo. Ah, nosotros también. Por lo tanto, si el debate se había abierto para averiguar quién decía la verdad, pues evidentemente no se podía decidir en base a una afirmación subjetiva y de poco peso, como el declarar eso de: yo he recibido una autoridad especial y un conocimiento especial de Cristo. Yo soy un discípulo de Cristo más grande que tú. Las palabras venden, los hechos convencen. A continuación, versículo 8 nos va a decir el resultado de las acciones que están o que tienen aquellos que están en sintonía con Cristo con aquellos que simulan estar en sintonía con Cristo. Y es que una de las marcas de un discípulo fiel es aquel que, en lugar de destruir el cuerpo de Cristo, lo edifica, que es todo lo contrario, es lo que nos enseña el versículo 8 y es nuestro punto central, ¿no? Pablo le advierte a los corintios que dice: mira, puedo parecer hasta jactancioso, prepotente al hablar de mi autoridad apostólica, pero os voy a obligar a pensar de forma objetiva para que evaluéis todo lo que yo he estado haciendo entre vosotros y lo contrastéis con lo que están haciendo estos de aquí, esos que tenéis entre vosotros que os quieren arrastrar, ¿no? Tenéis que evaluar, ¿no? Al final, Pablo les dice: todo lo que yo he hecho por vosotros es para edificaros, ¿no? Para vuestro crecimiento espiritual. En 2 Corintios 12, del 11 al 13, les dice: ustedes hicieron que me comportara como un necio. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Cuando estuve entre ustedes les di pruebas de que soy apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Lo único que no hice, y aquí está siendo Pablo irónico, tenemos que entenderlo para leerlo, lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias
fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta. Tenemos aquí un pequeño chiste a nivel irónico de Pablo, ¿no? Y lo hace así para que los corintios vean el contraste y vean la evidencia objetiva de lo que estos superapóstoles se estaban aprovechando de ellos, ¿no? Mientras él no le estaba pidiendo dinero ni le estaba haciendo una carga económica, los falsos maestros no podían decir lo mismo. Los corintios debían recordar el trabajo de Pablo entre ellos, su enseñanza, su amor, su dedicación, no eran palabrería, sino evidente, demostrable, medible y palpable. Además, les podías preguntar a Bernabé, a Sila, a Lucas, a Timoteo. Ellos podían dar fe de las dificultades que Pablo atravesó para llevarle el Evangelio a los corintios. Y podemos imaginar por el contraste que Pablo hace que los falsos maestros no podían mostrar esas mismas evidencias. No tenían iglesias fundadas, iban a visitar las que ya estaban establecidas. No tenían registro de pecadores convertidos, más bien iban a aquellos que lo siguieran, que lo entronizaran, lo adularan y lo sostuvieran económicamente. Luego no hacían nada de forma altruista, siempre sacaban algún beneficio. No habían pasado por penurias físicas ni económicas para ir a hablarle a los corintios, ¿no? Al contrario, cuando ya estaban establecidos ya fueron ellos allí, cuando ya Pablo se había ido de entre ellos. Y si tenían que enmarañar, distorsionar la verdad o provocar confusión, que no dudaban en hacerlo, si eso les beneficiaba de alguna forma. Y nada de eso beneficia, ¿no?, al cuerpo de Cristo. Todo lo contrario. Se me venía a la memoria otra vez un personaje del ejemplo anterior que os decía. En una de sus predicaciones compartía acerca de cómo personas pobres lo habían dejado económicamente casi todo para apoyar que esta persona predicara el Evangelio. A mí tocó mi corazón, ¿no? Yo lo recuerdo así, para colaborar económicamente con esta persona. Luego, meses más tarde, esas palabras salieron a la luz porque parece que había un grupo de personas que dejaron de apoyarlo económicamente y se pusieron en contacto con estas personas. Decían que sí lo apoyaban económicamente, el otro decía que no, y ahí había una maraña. La confusión y la mentira se entremezclaron y las evidencias fueron que cuando había que remangarse para trabajar, allí no estaba, no lo veía. Hace 2 viernes, vuelvo otra vez al mismo ejemplo, me ha dado mucho de sí, ¿no? No suelo contar anécdotas, pero es que tenía que contarlo, ¿no? Una pareja que duerme en un coche, que lo han dejado todo para predicar el Evangelio, y poco a poco que rasque en sus palabras empieza a encontrar cosas confusas, incoherencias, y ya si encuentra errores doctrinales, apaga y vámonos, ¿no? Yo me hacía esta siguiente reflexión. Cuidado cuando después de escuchar a alguien que se denomina cristiano, terminas más asombrado de él que de Cristo. Cuidado. Pablo nos está haciendo pensar. Por un lado nos está diciendo, estos personajes están dentro de la iglesia, van a llegar a entrar en ella, y con las palabras que digan va a ser difícil de desenmascarar. Y por otro lado, Pablo nos está diciendo, si alguna vez dudas de la autenticidad de alguien que se llama cristiano, examina con objetividad, lo que nos dice el versículo 7, qué es lo que gira alrededor de esta persona. Porque si los frutos de estas personas, sus acciones, sus palabras, te están llevando a divisiones, discordia, a destrucción, autopromoción, vanagloria, estas cosas no proceden de Dios. Que te caigan mejor unas personas o peor, todo forma parte de la vida, ¿no? Eso es subjetivo.
pero que en lugar de unir y de hacerte crecer y madurar, estén provocando lo contrario, como mínimo nos debe hacer sospechar, ¿no? Y desde luego hay personas con las que se te despierta esa luz roja, ¿no? Que no te hace estar del todo a gusto. Quizás con sus palabras pues traten de manipularte, de llevarte hacia donde ellos quieren, y entonces llega un momento en que tienen que torcer la verdad. Torcer la verdad, en la palabra de Dios tiene un nombre y se llama mentira. La mentira es el arma principal del enemigo de Dios, que es Satanás. La mentira empezó en Génesis 3 y seguirá hasta nuestros días, ¿no? Estas personas le siguen el juego al padre de mentira y eso choca con aquellos que hemos decidido seguir la verdad y que somos transmisores de la verdad. Pero también nos tiene que hacer reflexionar a nosotros, ¿no? Hasta qué punto yo soy sincero y humilde con mis palabras. ¿En algún momento las uso para manipular a quien me escucha? El capítulo 20 de Jueces no solamente conmovió a Tomás, que no sé si me estará escuchando, pero a mí me marcó profundamente, ¿no? Ese ejemplo del levita y la concubina, como ocultando un único detalle de que cogió del brazo a su concubina y la empujó hacia afuera, contó todo lo ocurrido menos ese detalle. Pues ese detalle llevó a que 65.000 personas fueran enfrentadas en diferentes batallas y terminaran muertas. 65.000 personas de diferentes tribus de Israel, del pueblo de Dios. Me recuerda también a Ananías, a Safira, cómo ocultando una parte de ese dinero, tratando de dar una imagen ante los demás, en el mismo instante fueron fulminados. Y nos dice Hechos 5:4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y a mí me hace pensar dos cosas al respecto. Lo que es evidente es que Dios quiere hablarnos, advertirnos a través de estos ejemplos. ¿Verdad que sí? Y la segunda, si Dios no actúa con nosotros hoy, es gracias a su misericordia, ¿no? Pero sí debe de hacernos pensar en cómo nos comunicamos y en lo que queremos conseguir al comunicarnos. Tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Y creo que no solamente ocultar parte de la verdad sea mentira, a veces también exagerar la verdad con objeto de manipular, podemos decir que también forma parte de la mentira. Si es quedar bien ante los demás, es manipular con partes de la verdad una situación para beneficiarte tú, al final te va a hacer daño tú mismo y al pueblo de Dios. Evidentemente, no romperás la unidad posicional en Cristo, pero sí dañarás gravemente la unidad práctica del cuerpo de Cristo. Hay que diferenciar entre esas cosas, ¿no? Defender una verdad manipulada pienso que es una trampa agonizante, porque en algún momento la verdad la va a sacar a la luz, la va a desenmascarar. Y a veces tengo la sensación, es una reflexión mía personal, de que a los creyentes la mentira es un pecado de esos chiquitillos, ¿no? En comparación con otros más escandalosos. Como que, no sé, no va tanto con nosotros. Como que tenemos batallas más importantes con las que luchar en nuestra propia vida. Y a mí me sorprende cómo Pablo tiene que reprender a hermanos más maduros que los propios corintios. Y me sorprendía, ¿no? Cómo el problema de la mentira en iglesia que él había fundado, que conocía y que podía decir que estaba en ese primer amor, Pablo les tiene que advertir. Efesios 4:25, sí que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos porque somos miembros de un mismo cuerpo. A los colosenses, no se mientan unos a los otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos.
Otra vez a los Efesios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y me hacía reflexionar, ¿no? Si Pablo a los cristianos del primer siglo, que por el hecho de seguir a Cristo ya eran perseguidos, amenazados, que tenían ese primer amor, si Pablo les tiene que advertir a ellos, ¿qué nos hace pensar a nosotros que estas advertencias sobre la mentira no tienen que ver con mi propia vida, a los cristianos del siglo XXI? Y si llegamos en intimidad a confesar delante del Señor que lo estamos haciendo, creo que el siguiente paso es ser valiente y preguntarse: ¿y por qué estoy mintiendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué quiero conseguir? Si somos valientes en nuestro interior y contestamos a dos preguntas, el Señor nos va a colocar en una posición correcta para poder madurar y para poder crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque es la única manera de humillarnos delante de Dios y confesar nuestro pecado. De otra manera no vamos a conseguir ver nunca nuestro pecado y vamos a estar estancados de por vida. Creo que únicamente crecemos cuando admitimos nuestras faltas y nuestras carencias, y entonces nos pondremos a cuentas con el Señor, confesaremos nuestros pecados y el Señor hace lo más difícil, que lo más difícil es restaurarnos y cambiarnos. Pablo era una persona que siempre decía la verdad, una verdad que a veces incomodaba o molestaba o hacía cambiar de planes, pero si es dicha con amor, siempre es usada para edificar. Se me ocurría un ejemplo, ¿no? Pablo reprendió a Pedro. ¿Recordáis cuando Pedro se dejó llevar por la hipocresía, se fue a comer y todo lo que vino detrás? Pero a Pedro le sirvió para madurar en su visión, ¿no? En lo que él tenía que aprender. También me acordaba del ejemplo que vimos hace poco también, ¿no? David estuvo 1 año sin reconocer su pecado, se sentía seco, alejado de Dios, y solamente creció y espiritualmente se recuperó cuando dejó que el Espíritu Santo trabajara en su vida. ¿Cómo lo hizo? Cuando reconoció su pecado. Y Dios usó a Natán para expresar una verdad muy incómoda, muy incómoda a David, pero fue muy necesaria, ¿no?, para que David saliera de ese estancamiento espiritual, ¿no? El versículo 8 de nuestro texto nos dice que la autoridad que Pablo recibió de parte del Señor es para edificar a los corintios, no para destruirlos. Siempre tuvo esa intención. Segunda de Corintios 12, 19 también les dice: también tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No, les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigos. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para fortalecerlos. Segunda de Corintios 13:10. Les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue, pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Y estos versículos vuelven a enseñarnos que su intención siempre ha sido altruista, desinteresada para con los corintios, y a la vez una advertencia para que estos corintios abran los ojos a los resultados de aquellos que trataban de engañarlos con sus palabrerías. Así que, ¿qué entendemos como edificación dentro de este contexto? Vamos a verlo. Para entender a veces una definición siempre viene bien entender lo contrario, ¿no? ¿Qué entendemos por destrucción en contraste con edificación? Pues creo que hay una advertencia que Pablo le da a Timoteo, a otro grupo de estos de falsos maestros, que nos viene a enseñar qué puede ser destrucción dentro de este contexto. Primera de Timoteo 1, del 3 al 7. Vamos terminando ya. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más que edificación, que es por la fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe
no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. El resultado de escuchar vanas palabrerías de estos falsos maestros en los Efesios fue destrucción en dos aspectos. Primero, que algunos se desvían de la fe. Es el primer resultado de escuchar a falsos maestros, apartarse de la auténtica fe. Y además Pablo contrasta la fe auténtica y la no fingida con aquella fe simulada de aquellos que pretenden ser maestros de la ley. Segundo resultado de la destrucción es que en lugar de edificar se generan disputas y enfrentamientos. Versículo 4. Por lo tanto, edificar tiene que ver con hacer nuestra fe más fuerte y con generar un ambiente cristiano genuino. Se me ocurren tres formas de cómo nos edificamos los unos a los otros. Cuando contribuimos al crecimiento espiritual y a la madurez cristiana. Segundo, cuando ayudamos a otros a ser más parecidos a Cristo, tanto para salvación como para santificación. Y en tercer lugar, cuando ayudamos a otros a entender y a aplicar de forma práctica la palabra de Dios. ¿Qué ejemplos prácticos nos da Pablo en todo el Nuevo Testamento? Pues cuando nos animamos, nos exhortamos, nos consolamos, nos recordamos promesas, cuando nos servimos, cuando ponemos en práctica nuestros dones para beneficio de los demás, cuando consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos, cuando tomamos nosotros la iniciativa de amar a los demás y no esperar que me amen, cuando ponemos en práctica el perdón y especialmente, y en el texto y la reflexión de hoy, cuando somos sinceros los unos con los otros y nos hablamos la verdad en amor. Así que terminamos con muchos retos, ¿no? La enseñanza de esta mañana nos deja varios retos. Tenemos que revisar si nuestras motivaciones nos están llevando al extremo de exagerar u omitir parte de la verdad con intención de manipular a aquellos que nos escuchan. Primera reflexión, son deberes, ¿no?, para cada uno de manera personal. En segundo lugar, examinar si nuestras palabras nos conducen a reflejar el fruto del Espíritu Santo en mi vida o reconocer si mis palabras me están llevando a acciones contrarias. En tercer lugar, debe hacernos pensar si hay estancamiento espiritual. Si hay estancamiento espiritual en mi vida por algún pecado que tengo que admitir y confesar. En cuarto lugar, que tenemos que ser conscientes y consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos, y que haya una coherencia entre ambas cosas. Y en último lugar, si estamos ayudando a otros a ser más como Cristo o les estamos estorbando con nuestras palabras y con nuestro ejemplo. Muchos retos. Pienso que es difícil, pero tenemos al Dios de lo imposible, que es el que siempre hace la parte difícil, ¿no? Así que confiemos en el Señor para ello. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor y Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Señor, ayúdanos con estos retos para ser personas de edificación y a ser conscientes, Señor, de cuando usamos nuestras palabras o nuestros actos para destrucción, Señor, del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, danos luz y te dejamos, Señor, a ti la parte más difícil, que es la de cambiar nuestro corazón, Señor. Pedimos que así sea, Señor, que nos ayudes como iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.